Bueno, bienvenidos a esta nueva clase. Ya esta es como prácticamente la clase final de teoría y ya posteriormente va a ser únicamente práctica y programación del procesador, solución de dudas y de problemas. Listo, entonces esta parte es la más difícil. Traté de hacer varias diapositivas de manera que pueda explicarles de la manera más concisa y más clara cómo es que el procesador ejecuta una instrucción. Listo, entonces mucha atención, esta es quizás la clase más importante eh, para que puedan comprender y tener la claridad de cómo funciona a nivel de lógica y a nivel supremamente de una abstracción muy baja, a nivel de compuertas, cómo opera un procesador. Listo, entonces arranquemos acá con el tema. La clase pasada finalizamos con que el procesador tenía un secuenciador, ¿cierto? El cual nos generaba, valga la redundancia, esta secuencia de los estados de T. Sabíamos que teníamos 6 estados de T, ¿cierto? Únicamente uno de estos va a estar activo o en 5 voltios y los demás van a estar desenergizados, ¿cierto? También dijimos que teníamos o definimos 5 instrucciones, que sería LDA, que sería cargar un dato en el acumulador, la suma, la resta, la salida y el alt, ¿cierto? Pero el alt no lo tenemos acá porque como se dieron ustedes cuenta, simplemente cuando los 4 bits, perdón, los 4 bits del código de la instrucción están en 1, él va a parar el procesador, ¿sí? Entonces no, a él no le va a importar acá qué instrucción tiene o en qué estado está, él simplemente va a detener los pulsos que le van a entrar al procesador y pues el procesador no va a poder operar. ¿Listo? Bueno, entonces ya aquí en resumen de todas estas señales, nosotros es que debemos generar la palabra de control que nos va a poder, digamos que sincronizar todos los módulos del procesador. ¿Listo? Entonces, miremos aquí lo que les comentaba. Nuevamente tenemos pues los 6 estados de T, tenemos nuestras 4 señales y el alt, como es una señal que viene del decodificador de instrucciones, simplemente ya lo coloca acá en 1, ¿cierto? Esto es un inversor, entonces la salida va a ser 0 y recordemos del módulo del reloj, el reloj tiene esta señal de clock que llega a una compuerta, ¿sí? Esto viene acá del multiplexor, ¿vale? Entonces, cuando este bit es 0, resulta que la salida del clock va a ser 1, independientemente del valor del clock. ¿Sí? Si esto es 1 o 0, aquí no le va a interesar. La salida de esta compuerta, como es una compuerta NAND, va a ser 1 y por esa razón el procesador va a dejar de operar. ¿Listo? Aquí la única forma de que el procesador vuelva a ejecutar instrucciones es que le demos una señal de reset. ¿Listo? De resto, pues él va a estar totalmente aislado ya y él va a quedar congelado. ¿Listo? Entonces, por eso esa señal de alt no la colocamos acá. ¿Listo? No requiere una lógica adicional, más que las compuertas AND para que me generen aquí el 1. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a seguir con el tema. Nosotros definimos unos códigos de instrucción, que son estas 4 más el alt, que ya lo vimos, y recordemos que tenemos una palabra de 12 señales, ¿cierto? Cada una de estas señales me va a ejecutar una acción en cada módulo, ¿sí? Estas son las señales que me controlan el módulo. Son 12 bits y por eso se llama la palabra de control, ¿cierto? Esta palabra de control permite que el program counter aumente su valor en 1. Esta señal permite que el program counter me coloque el dato en el bus de datos. Esta palabra L sub D me permite cargar el dato que yo tengo en en el Memory Address Register, que es el registro de dirección de memoria, ¿sí? Él es el que me captura eso. Esta señal E sub R es la que me hace que habilite la RAM. El dato que se encuentra en la dirección de la RAM va a pasar al bus de datos. Este LI es el que me va a hacer la carga en el registro de instrucciones. Este EI me va a devolver
4 bits hacia el bus de datos y los otros 4 bits, que son los de más peso, me los va a pasar al módulo de control. Esta señal de L sub A es la que me permite cargar el acumulador, es decir, leer un dato del bus de datos que me lo ponga en el acumulador, y esta hace al contrario, coge el dato que está en el acumulador y me lo pone en el bus de datos. L sub B es la señal que me permite cargar el registro B, coge el dato del bus de datos y lo pone en el registro B. S sub R ya sabemos que es la señal que me permite controlar la ALU para saber si voy a hacer una suma o una resta. Entonces recordemos que cuando esto vale 0, simplemente la ALU toma los dos operandos, el que le llega del registro acumulador, el que le llega del registro B, y él hace la suma. Pero cuando S sub R vale 1, recordemos que ¿qué es lo que pasa acá internamente? Que colocamos unas compuertas XOR de forma que esto se invierte, y aparte le colocamos un 1 también conectado al carry de entrada, ¿cierto? De manera que eso me va a generar el complemento a 2 del valor de que se encuentra en el registro B, y el resultado que yo voy a obtener aquí a la salida es la resta. ¿Listo? Entonces no se nos olvide. Con 0 hacemos la suma y con 1 hacemos la resta. Esta señal de aquí, que es el E sub SR, es el que me permite poner el dato de esa ALU, el resultado de la operación, en el bus de datos. Y esta señal L sub O es la que me permite poner un dato que se encuentra en el bus de datos en el registro de salida o en el registro out. ¿Listo? Entonces, esas son las 12 señales. Ahora tenemos que mirar cómo sincronizamos todos los módulos para ejecutar alguna de nuestras operaciones. ¿Listo? Entonces, en nuestro estado inicial, se dan cuenta que aquí tenemos las 12 señales y tenemos estos datos, ¿sí? Tenemos 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, ¿sí? Todos estos datos, ¿para qué son? Para tener como nuestro estado neutro, ¿sí? O sea, en el estado en el que el procesador no hace nada. O sea, P sub C si vale 0, pues no me coloca, no me hace nada el program counter, ¿sí? Se queda el quietico. Cuando yo le pongo un 1 es que él aumenta el valor de la suma, pero si lo tengo en 0, pues él está quieto. Lo mismo, el E sub C, que es el habilitador del program counter, si yo lo tengo en 1, él no hace nada, él se encuentra en alta impedancia, ¿cierto? Entonces, recordemos que este signo de negación significa que esta señal se activa es en bajo, o sea, en la transición de 1 a 0. Entonces, si yo lo tengo en 1, él se queda quietico y está deshabilitado. Entonces, él está en alta impedancia. Este circuito lo mismo, que es el que me carga el valor en el registro MAR. También, si yo lo dejo en 1, no hace nada. El sub R lo mismo. O sea, todas estas señales, como están acá arriba, con esos datos, ellos no hacen absolutamente nada. Todos están acá. Este sí no importa, ¿no? Porque este es 0 sumo, o con 0 hago la suma y con 1 hago la resta, pero pues él, digamos que es indiferente, pues no me va a ejecutar o no me va a afectar ningún otro módulo. Entonces, pues a la hora digamos, al final, pues no importa si está en 0 o en 1. Y eso es todo, listo. Entonces, de momento, con estos datos, el procesador va a estar como si fuera en un estado de stand-by o de reposo. O sea, ningún módulo se va a comunicar con ninguno, ningún módulo va a leer y ningún módulo va a poner datos. ¿Listo? Entonces, esta condición inicial sería como la ideal cuando nosotros energicemos el procesador por primera vez, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no tengamos de pronto un caso en que, por decir algo, se me habilite aquí esta señal y se me habilite, por ejemplo, el acumulador, ¿sí? Y estas dos me queden poniendo datos en el bus de datos y tenga un conflicto. Entonces, lo ideal es que cuando arranque el procesador esté en este estado, ¿sí? Con eso nos estamos asegurando que el bus de datos, porque todos ellos van conectados al bus de datos, ¿no? Entonces nos aseguramos que el bus de datos esté libre. Ya nadie se está comunicando con ese bus de datos. Sería como la condición perfecta. Listo, entonces bueno, retomemos el tema. Apenas yo energizo el procesador, en la señal de clock se va para ¿dónde? Se me va para el secuenciador, ¿cierto? Que me va a generar mis 6 estados de T, desde T1 hasta T6, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué pasa en cada estado de T. ¿Listo? Entonces, arranquemos.
para yo poder ejecutar una operación, bueno, el procesador, para que el procesador pueda ejecutar una operación, en el estado T-1, ¿qué va a suceder? Que en ese momento el procesador no sabe cuál es la instrucción que él va a ejecutar, ¿cierto? Lo que sí se sabe es que el program counter va a estar en 0, 0, 0, 0. ¿Listo? Entonces, lo que va a suceder en T-1, en ese primer pulso de reloj, es que el program counter va a poner el dato en el bus de datos y el MAR lo va a leer, ¿sí? No va a hacer absolutamente nada más. El program counter pone el dato, que sería la primera instrucción, ¿sí? O sea, esta sería la dirección de la memoria RAM en donde se encuentra la primera instrucción. Y el registro MAR lo que hace es que la captura acá en su latch y la tiene congelada y se la pasa a la RAM, ¿sí? Es decir que acá la RAM tendría en su bus de direcciones o en su puerto de direcciones de entrada, que sería de A sub 0, A sub 1, A sub 2 y A sub 3 va a tener 0, 0, 0, 0, que es la primer dirección de la RAM, ¿sí? Pero ella no va a poner ningún dato, ¿sí ven? Únicamente va a tener aquí en sus entradas esta dirección seleccionada, pero no va a poner ningún dato. Ahí, en esta dirección 0000 se encuentra la primera instrucción. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, este dato debe permanecer igual. Este dato sí nos cambia. ¿Sí ven? E sub C. ¿Por qué? Porque E sub C es el que me habilita acá. Esa señal E sub C es la que me habilita el program counter para que ponga el dato en el bus. Esta señal queda igual, esta señal L sub D es la que cambia. Entonces, L sub D, ¿cuál es? La señal que me permite cargar el dato, ¿sí? Cargar la dirección a la que yo voy a acceder, que sería esta señal que se encuentra acá, la de control del MAR, ¿sí? Esa sería L sub D. Entonces, ella lee el dato y ya lo pone acá en su latch, como les acabé de comentar. Las demás, si se dan cuenta, quedan todas exactamente igual, ¿sí? O sea, ninguna tiene ningún cambio. Únicamente se me van a activar estos dos modulitos. ¿Listo? Y no pasa nada más. Entonces, ese sería mi estado T1. ¿Ya? En ese momento, vuelvo y les digo, no tenemos todavía la dirección. No sabemos la dirección, no, perdón, la instrucción, ¿sí? Todavía no sabemos qué instrucción es la que se va a ejecutar. Pero ya lo que sí sabemos es en qué dirección de la memoria de programa se encuentra esa instrucción. ¿Listo? Ahora tenemos que ir a buscarla y extraerla. Entonces, eso lo hacemos en T sub 2. ¿Listo? Entonces, cuando pasa T sub 2, aquí ¿qué hacemos? Como se dan cuenta, el program counter aumenta su valor en 1. ¿Sí? No hace absolutamente nada más. Si se fijan, mire, todas estas señales mantienen su estado neutro, ¿sí? O sea, de que ninguno de esos módulos se me va a activar. Entonces, el único que me aparece activo es P sub C, ¿sí? Program Counter, mírenlo acá. Entonces, el Program Counter lo que va a hacer en este estado T2 es que me pone el 1 acá en el Program Counter y me va a leer, a aumentar el dato, ¿sí? O sea, si este program counter como valía 0, ahora va a quedar valiendo 0001, ¿sí? Entonces, el MAR tiene la dirección 0, pero el program counter ya tiene la dirección 1. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque digamos que más adelante vamos a ver que en T4 o en T5, cuando se esté ejecutando la instrucción, pues no es conveniente aumentar el program counter allá, sino que simplemente aquí en este estado T2, pues yo aumento ese contador y eso lo voy a hacer en todas las instrucciones. O sea que en todas las instrucciones que yo ejecute, siempre en T2 voy a hacer esta misma función de aumentar en 1 el program counter. No es más lo que hace en T2, ¿sí? Entonces ya gastamos 2 pulsos de reloj y lo que hemos hecho es leer la dirección donde se encuentra la primera instrucción y aumentar el valor del program counter. ¿Listo? Sigamos. Pasamos a T sub 3. Entonces, en T sub 3, ¿qué pasa? Como yo ya tengo acá en la entrada de la RAM, tengo direccionado el dato 0000. Entonces, lo que hacemos acá es que le decimos a la RAM, póngame la instrucción que usted tiene almacenada en ese registro 000, ¿sí? Entonces, en ese registro 000, ella va a tener una instrucción ahí almacenada. Entonces, lo que hacemos es que le decimos que me habilite
ese valor. ¿Con qué lo habilitamos? Con E sub R, ¿sí? Entonces por eso acá E sub R estaba en 1 y él pasa a ser 0, ¿sí? Entonces este dato pasa al bus de datos y el registro de instrucciones lo captura, ¿sí? Lo almacena acá, se lo graba. Entonces aquí ya queda en el registro de instrucciones, queda almacenado ese dato. Entonces por eso se activa la señal L sub I, ¿no? El registro de instrucciones lee el dato. Y todos los demás, miren, P sub C, E sub C, o sea, todos los demás van a quedar sin moverse. ¿Listo? Todos van a quedar quieticos, menos estos dos. Entonces ahí vamos ya a tener nosotros el dato que sería el código de la instrucción guardado acá en el registro en la parte alta. ¿Listo? Y en el bus pasa ese dato, pasa al decodificador de instrucciones, ¿no? Ese nos va a quedar aquí y va a pasar directamente al decodificador de instrucciones, ¿vale? Ya vimos en la clase pasada cómo era que se fabricaba el decodificador de instrucciones. Y esto va a suceder para todas las instrucciones. ¿Listo? O sea, siempre vamos a hacer T1, T2, T3 y cuando finalice T3, hasta ese punto es que vamos a saber cuál es la instrucción que vamos a ejecutar. A este ciclo de 3 estados se le conoce como el ciclo de captura o el ciclo fetch. ¿Listo? Fetch cycle en inglés. ¿Listo? Se llama, o la mejor traducción que yo les pudiese dar, es el ciclo de captura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en estos 3 estados de T es que el procesador toma la instrucción, la reconoce y sabemos ya en este punto realmente qué instrucción es la que debemos ejecutar. ¿Listo? Entonces por eso lo llamo ciclo de captura. Ya en este punto tenemos claro ese tema. ¿Listo? Entonces ahora sí, de aquí en adelante, ya lo que vaya a hacer el procesador o esta palabra de control va a depender es de el código de la instrucción, ¿sí? Del opcode. Ya tenemos acá el código de la instrucción y entonces a partir de T4 es que realmente se ejecuta la instrucción. ¿Listo? Entonces ya esto tampoco se nos debe olvidar. Siempre nosotros vamos a tener un ciclo de captura y un ciclo de ejecución. El ciclo de ejecución pues empieza en T4 y el ciclo de captura en T1, T2 y T3. ¿Vale? Entonces esta secuencia, digamos, T1, T2, T3 va a ser siempre exactamente la misma independientemente de la instrucción. Pero cuando lleguemos a T4, ahí sí ya, dependiendo de este opcode, el procesador deberá hacer cosas diferentes. ¿Listo? Entonces vamos a revisar nuestra primera instrucción, que ¿cuál fue? La instrucción LDA, que significa que voy a coger un dato que yo me encuentre en la memoria RAM y lo voy a guardar aquí en el acumulador. Entonces, para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, nos venimos a T4 y en T4, ¿qué tenemos que hacer? Volver a habilitar aquí ya el R sub I, o sea, el registro de instrucciones, pero no como entrada, sino como salida, o sea, enable. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, acá tenemos el enable, mire, ¿sí? ¿Por qué lo pusimos en enable? Porque recordemos que en los 4 bits menos significativos, en los 4 bits LSB, que sería I sub 0, I sub 0, I sub 1, I sub 2 e I sub 3, ahí va a estar la dirección del dato que yo voy a guardar en la ALU, ¿sí? Porque yo le estoy diciendo LDA, o sea, guárdeme un dato en el acumulador y ese dato, ¿de dónde lo voy a sacar? Pues lo tengo que ir a sacar de la memoria de programa. ¿Listo? Entonces, esta instrucción me va a decir en estos 4 bits menos significativos en qué dirección es que está ese dato. Entonces, en T4, lo que pasa es que se habilita el registro de instrucción para que me ponga esos 4 bits menos significativos en el bus de datos y vuelvo y habilito el MAR. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo habilito? El MAR con L sub D. Entonces, mírenla acá. Entonces, con L sub D, yo lo que hago es que leo ese dato nuevamente. Me va a quedar aquí en los 4 bits la dirección acá en la RAM. ¿Sí ven? Entonces, me va a quedar acá en la RAM una dirección que no sé cuál es. Como les digo, eso depende cuando hagamos el programa. Ella me va a decir simplemente que en una de estas 16 posiciones
voy a tener un dato que lo tengo que almacenar en el acumulador. Los demás registros van a quedar igual, mírenlo, ¿sí? O sea, el program counter, los demás registros, la ALU, todo lo demás, registro B, no sufre cambios, ¿listo? Entonces, únicamente, ¿qué vamos a hacer? Sacamos el dato del registro, que sería la dirección donde vamos a acceder, y la guardamos en el mar, y ya el mar quedó aquí con esta dirección, XXXX, acá en la entrada, ¿listo? Entonces, hasta ahí ya tendríamos la dirección donde está el dato que vamos a guardar en el acumulador. Y cuando pasamos a T sub 5, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues como ya tenemos la dirección donde está el dato, lo que hacemos es volver a habilitar la RAM. ¿Listo? Entonces, con el E sub R, como se dan cuenta acá, con E sub R, yo habilito la RAM, es decir, pongo ya el dato que se encuentra ahí en ese registro, en el bus de datos, y luego hago la carga, hago el load del acumulador. Entonces, voy a leer ese dato en el acumulador y lo voy a almacenar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la señal que me activa esto? El L sub A. Entonces, si miramos acá, L sub A estaba en 1, pasa a 0. ¿Sí ven? El resto de A, vuelven y ustedes pueden verificar. Todo el resto de módulos va a quedar quietico, ¿sí? No va a hacer nada. Y eso es todo, compañeros. ¿Listo? Esto es lo más importante. Cuando yo ya tenga el dato aquí en el acumulador, voy a pasar a T sub 6. Pero entonces en T sub 6, ¿qué tengo que hacer? Ya no tengo que hacer nada. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el dato aquí guardado, que era mi función. Necesito guardar el dato en el acumulador, pues ya lo guardé. Entonces simplemente en T sub 6 no voy a hacer nada. Y ahí, ¿qué sucedió? Pues ya finalicé mis 6 estados de T, ¿cierto? Y esa instrucción, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esa instrucción ya quedó ejecutada. Entonces, ¿qué va a hacer el procesador? Va a volver a retornar otra vez a T sub 1, pero con la diferencia que el acumulador, perdón, que el program counter ya no va a valer 0000. ¿Por qué? Porque ya esa instrucción la ejecutamos y recordemos que en T2 aumentamos su valor a 0001. Entonces, este es en resumen cómo se ejecutó la instrucción. ¿Listo? Entonces, en T sub 1 ya sabemos que saco el dato del program counter y lo cargo en el registro MAR. En T sub 2 aumento el program counter. En T sub 3 lo que hago es que pongo la instrucción o la dirección que está ahí en la RAM, en el bus de datos, y lo capturo. ¿Con quién? Con el registro de instrucciones. Y acá finalizaría mi ciclo fetch, ¿listo? Mi ciclo de captura. Y aquí haría mi ejecución. Entonces mi ejecución sería, como ya lo vimos ahorita, saco el dato que está en el registro de instrucciones, que sería la dirección donde voy a tomar ese dato, vuelvo y cargo esa dirección en el registro MAR, en T5 pongo la dirección que acabé de acceder de la RAM y lo pongo en el registro de datos, y con L sub A cargo el dato en el acumulador y finalizo. ¿Listo? Entonces, este es como el resumen. ¿Cuáles son los módulos que se deben afectar y en qué estado de T? ¿Listo? Ahora miremos otra instrucción. Acá tenemos la instrucción de suma, ¿sí? Entonces, para hacer la suma, ya sabemos que T1, T2 y T3 van a ser exactamente igual, ¿cierto? Que es en nuestro ciclo fetch, nuestro ciclo de captura. Entonces, como este ciclo ya es igual, pues no vamos a volverlo aquí a repetir. Ya sabemos que en T sub 3 yo tengo el registro de instrucciones, ya con la instrucción ya la tengo capturada y ya sé que esa RAM pues ya me entregó el dato donde está la dirección. ¿Listo? Ya aquí ya tengo mi instrucción capturada y la tengo en mi decodificador de instrucciones. Entonces, para hacer la suma, ¿qué tenemos que hacer? Sabemos que para la suma tenemos que tomar un dato que va a estar en el acumulador y el otro dato va a estar en el registro B. Entonces, cuando yo hago la suma, recordemos que la suma es igual a ¿quién? La función add me dice que A es igual a A más B. Es decir, que yo en A tengo un dato, pero tengo que conseguir el dato que está en B, y el resultado de esta suma lo tengo que dejar aquí en el acumulador de nuevo, ¿vale? Entonces, ¿cómo procedemos? Entonces, miremos que en T sub 4, que sería esta gráfica de acá, que sería el T sub 4,
lo que yo hago es que habilito el registro de instrucciones, ¿cierto? Entonces acá, ¿por qué habilitamos el registro de instrucciones? Porque ahí está la dirección donde se encuentra el operando que yo voy a sumar con el acumulador. ¿Listo? Y como yo saco ese dato, ¿qué tengo que hacer? Como sé que es una dirección de memoria, pues tengo que habilitar el registro MAR. ¿Con quién? Con L sub D, ¿sí ven? Entonces, ahí en T sub 4, yo vuelvo y capturo la dirección donde se encuentra el dato. Y aquí me va a quedar el XXXX, ¿cierto? Que es el registro en donde se encuentra el dato que voy a sumar. Cuando paso a T5, ¿qué tengo que hacer? Pues sería acá. Entonces, en T5, el dato que está en la RAM, yo lo pongo acá en el bus de datos y lo voy a leer. ¿Por quién? Por el registro B. Entonces, por eso activo E sub R y activo L sub B, para que el registro B me capture ese dato y me lo guarde aquí en el latch. ¿Listo? Cuando yo hago eso, recordemos que la ALU no tiene clock, ¿sí? Ella es asíncrona. Entonces, el dato que se encuentre en A ya está acá en el ALU. Y el dato que acabé de colocar a B me quedó acá en el ALU. La ALU automáticamente hace la suma, pero el resultado no lo va a poner acá, ¿no? La ALU queda en alta impedancia. ¿Por qué? Porque no hemos habilitado nada. Solamente habilitamos la RAM y el registro B. ¿Listo? Entonces, ya tenemos aquí la suma ejecutada. ¿Por qué? Porque la señal SR vale 0, ¿no? Tampoco la hemos modificado. ¿Listo? Y hasta ahí nos quedamos quieticos y pasamos a T6. Y en el pulso de T6, ¿qué va a suceder? Que el E sub R, SR, que sería este de acá, el T sub 6, la ALU con E sub SR, me va a poner el dato que ella tiene ahora sí. ¿En dónde? En el bus de datos. Y con L sub A, cojo ese dato que acabé de poner en el bus de datos, lo capturo y me queda en el acumulador. Entonces, resultado de la operación, que el acumulador me quedó guardando el dato que estaba, o el resultado de la operación entre A y B. ¿Listo? Entonces, ya con esto revisaríamos una nueva instrucción y esa instrucción sí se consumiría los 6 estados de T, ¿sí? O sea, para poder hacer la suma, sí necesitaríamos nuestros 6 pulsos. ¿Listo? Para el tema o para el caso de la resta, la única diferencia con la suma es que en el estado T6 yo debo habilitar aquí mi bit SR, ¿cierto? ¿Para qué? Para que este bit me coja el dato que yo tengo en el registro B y me le haga el complemento a 2, ¿vale? Entonces, miremos acá el caso de la resta. Entonces, el caso de la resta, como les comenté, es exactamente la misma secuencia que acabamos de ver, con la diferencia que en T6 yo activo la señal S sub R, ¿sí? Entonces acá está la señal S sub R. Ella se activa simplemente para que se haga internamente en la ALU el complemento a 2 y el resultado que va a poner acá pues va a ser el complemento. Es listo el complemento a 2 y por las razones que ya vimos cuando diseñamos nuestra ALU, ese resultado pues es la resta, ¿vale? Y finalmente la operación OUT, que es muy sencilla, ¿sí? Porque la operación OUT lo que me va a hacer únicamente es tomar el dato que está en el registro acumulador y colocármelo en el registro de salida. Entonces, cuando se ejecute el ciclo fetch, yo ya tengo la instrucción y ya tengo los datos acá en el bus, ¿cierto? Entonces, ahí no voy a utilizar un argumento, o sea, este registro de instrucciones va a leer el dato, va a pasar al decodificador esa instrucción de salida y cuando llegue a T4, lo que va a hacer el procesador únicamente es que me va a activar el E sub A para pasar el dato al bus de datos. Perdón, no es L sub A, es E sub A, ¿sí? El enable. Entonces me va a habilitar el enable A para pasar el dato del acumulador al bus de datos y luego me va a activar el E sub O, ¿sí? De forma que me me haga la carga del registro de salida y en T5 y en T6 pues ya no necesito hacer nada porque ya en T4 finalicé la instrucción. Listo, entonces este es un resumen de las 4 instrucciones. Ya saben que la instrucción alt no la tenemos acá porque ella en el estado T3, cuando llegue a T3 y se lea el dato,
se lea la instrucción en el registro de instrucciones, apenas pasen esos 4 bits significativos del registro de instrucciones al decodificador de instrucciones, apenas llegue el dato 1111, me va a parar me va a congelar el procesador, ¿listo? Entonces por eso esta instrucción únicamente llega a T1, T2, T3 y paró. Y entonces este es el resumen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una lógica con compuertas para obtener nosotros estas señales en cada uno de esos estados de T. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, revisemos acá, mire. Teníamos nosotros nuestros 6 estados de T y nuestras 4 instrucciones. Y aquí tenemos nuestras 12 señales de control, ¿cierto? Nuestra palabra de control. Entonces, nosotros podemos comenzar, pues, por lo lógico, ¿no? Por T1. ¿Qué pasa en T1? Sabemos que en T1 yo tengo que habilitar unas señales, que son cuáles, que es E sub C, que es colocar el program counter en el bus de datos, y el E sub D, que es cargar ese dato en el registro MAR. ¿Listo? Entonces, E sub C está acá, mírenlo, ¿vale? Entonces, en T1 yo puedo coger acá y cablear. Como tengo que habilitarlo en 0, entonces tengo que venirme y colocarle acá un inversor, ¿sí? Un inversor. ¿Vale? ¿Para qué? Para que me quede cuando está en 1, cuando T1 valga 1, pues me la va a enviar a 0, ¿sí ven? Y cuando T1 esté en 0, pues va a valer 1 y él va a estar en alta impedancia. Entonces, esto es lo que va a hacer. Simplemente en T1 viene y me coloca esta señal de E sub C. Tenemos que mirar si de pronto alguna otra instrucción vuelve a tomar ese E sub C, ¿sí? Entonces, del resumen que vimos, vamos a mirar si este E sub C aparece por acá en otro lado. Entonces, miremos que no, por acá no aparece el E sub C, por acá no aparece, o sea, no aparece en ningún otro lado, ¿sí? Solamente aparece en T1. Entonces, eso significa que yo puedo poner y conectar directamente aquí E sub C, ¿sí? No la voy a utilizar nunca más. Y aquí ya me quedó esa señal de control. Entonces yo sé que la única ocasión en que E sub C valga 0 es cuando T1 valga 1, ¿sí? O sea, en el primer ciclo de reloj. Ahora lo otro, que es cargar ese dato, cargar ese dato que tiene el program counter que puso en el bus de datos, lo voy a cargar en el registro MAR. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a mirar el E sub D, lo utilizo en T1. Mire, aquí también lo estoy utilizando en T4. Aquí lo estoy utilizando también en T4. Aquí lo estoy en T4. Y aquí solamente en T1. O sea, tengo en estas 3 instrucciones, en LDA, en ADD y en sub, voy a volverlo a utilizar, ¿sí? Entonces ahí necesitaríamos unas compuertas OR, ¿sí? Y lo mismo, como por ejemplo, yo necesito, cuando vaya a habilitar el E sub D, cuando esté en la operación de carga y en T4 se me active, ¿sí? Entonces aquí necesitaría una compuerta AND. ¿Para qué? Para asegurar que únicamente sea con esta instrucción y en este estado de T. Entonces si nos venimos aquí a nuestro circuito que estamos haciendo aquí a mano, entonces en T sub 1 también vamos a activar el E sub D. Entonces voy a tomar acá de T sub 1 para irme al L sub D. Como el L sub D lo voy a utilizar, de acuerdo aquí al resumen, el L sub D lo voy a utilizar también en la suma. Mira, acá está el L sub D, en la suma, en la carga y también lo voy a utilizar en la resta, ¿sí? Entonces lo voy a utilizar en estas 3 operaciones. Entonces, ¿qué debo hacer yo acá? Colocar en qué operación es y en qué estado de T, ¿cierto? O sea que eso me implicaría una operación AND. Es decir, que tendría yo que tomar acá una AND, otra AND y otra AND para buscar en qué operación es y en qué estado de T, ¿sí? Y que eso me genera aquí un 1.
Esta de aquí ya sé que no importa la instrucción, pero también es otra condición. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a llevar esta de acá con la salida de acá, la voy a llevar a una compuerta OR. ¿Listo? Y de esa compuerta OR la voy a llevar aquí a un inversor. Listo, entonces ahí en T1 se me va a activar L sub D, ¿listo? Entonces cuando T1 valga 1, esta salida va a ser 1 y la inversora me va a volver 0, ¿listo? Entonces me va a leer el dato, va a capturar esa dirección que se encuentra puesta por el program counter. Y ahí muere T sub 1. Ahora paso a T sub 2. Entonces, ¿qué pasa en T sub 2? Ya vimos que en T sub 2 únicamente se habilita P sub C, ¿sí? Es decir, que incrementamos el valor del program counter. Entonces, es muy sencillo. Como esta señal es activa en alto, ¿sí? Simplemente cuando T2 valga 1, va directo al program counter. Y no es más. ¿Listo? Siempre que llegue a T2, aumenta el program counter. De resto, no se utiliza absolutamente más en ningún otro lado de ninguna instrucción. ¿Sí? O sea, el P sub C únicamente se encuentra en T2 y en ninguna otra parte de ninguna función aparece. Entonces es muy sencillo. Ya quedó P sub C y ahí ya tenemos 3 señales como vamos ahí hasta el momento habilitadas. Ahora nos vamos para T sub 3. Entonces ya sabemos que en T sub 3 tengo que activar E sub R y LI, pero la tengo que activar, fíjense ustedes, en todas las instrucciones, ¿no? En todas las instrucciones. Entonces yo sé que en T3 tengo que activar E sub R y LI, ¿no? Entonces, para poder activar E sub R y LI, ¿qué tengo que hacer? Entonces simplemente agarramos T sub 3, ¿sí? Tomamos acá T sub 3, acá no nos va a dar el espacio para seguir construyendo, pero vamos a tomar T sub 3, que vendría ya, pero miremos si E sub R la voy a utilizar en algún estado algún otro estado, digamos en alguna otra instrucción, ¿sí? No solamente en T3, sino en otro lado. Entonces acá tengo E sub R, miren que aquí también lo tengo, o sea, en la función de carga lo tengo, en la suma y en la resta, o sea, tendría una situación similar a la anterior. Entonces, también tendré yo que tener aquí unas compuertas NAND, ¿cierto? Que sería para las 3 funciones donde yo los voy a necesitar. Entonces aquí haría lo mismo, llevaría esto a una compuerta OR y llevaría acá un inversor. Listo, entonces ahí tendría T3 y la misma situación tendría para la señal L sub I. Pues por eso les digo que aquí ya nos estamos quedando cortos de espacio. Pues aquí tendría yo un L sub I, más o menos algo así. Lo llevaría con una OR. Acá un inversor. Listo. Y ahí tendría T1, T2, T3. Si ven que eso, independientemente de cuál sea la instrucción que yo voy a ejecutar, haría el cableado. Entonces, pasemos únicamente a esta instrucción LDA, a ver si nos queda el espacio y pues ahí miramos si hacemos otro esquema más bien y bueno, ya miraremos. Entonces, arranquemos con LDA. Resulta que LDA en T4, supongamos que ya se me activó LDA, ¿sí? O sea, únicamente esta vale 1 y el resto valen 0. Entonces, miremos qué sucede. En LDA T4 tengo que habilitar E sub I y L sub D. ¿Listo? Entonces vamos a mirar E sub I y L sub D. Entonces E sub I, miren acá. Entonces con LDA, ¿no? Miren, entonces LDA, que sería la instrucción, y T4, o sea, aquí tenemos ya esta salida. Aquí ya tengo esta señal, ¿sí? Entonces, bajo estas condiciones, yo debo habilitar E sub I. Cuando esté en T4,
y tenga L sub LDA como instrucción. Entonces, como también vimos que hay otras instrucciones que lo utilizan, por eso pues acá tendríamos que colocar otra compuerta OR y aquí le llevaríamos un inversor, ¿sí? Dejémoslo así de momento. Entonces, aquí ya tengo E sub I activado, ¿sí? ¿Bajo qué condición se me activa E sub I? Cuando esté en T4 y tenga LDA. ¿Listo? ¿Cuál otro se me tiene que activar? E sub I, ahora se me debe activar L sub D. Entonces, ¿dónde está L sub D? L sub D está acá. Entonces, acá tengo esta compuerta, entonces voy a llevar. Para que se me active también el L sub D en esa condición que voy a llevar LDA, que es la instrucción que voy a ejecutar, y el estado T4. ¿Sí ven? Entonces, ahí ya tengo esa otra condición donde voy a activar mi señal L sub D. Y miremos finalmente el estado T5. Entonces, en T5 debo habilitar E sub R nuevamente. ¿Listo? Entonces vamos a activar E sub R. ¿Dónde está sub R? Mírenlo acá. Entonces, tomamos otra compuerta AND para activar E sub R. Entonces, esta salida debe ir aquí a E sub R. ¿Cómo la vamos a activar? Vamos a activar E sub R de la siguiente forma. Ya sabemos que ya no estamos en T4, sino en T5. Entonces, tomo T5, la llevo aquí a una de esas entradas. ¿Y la otra entrada de dónde la voy a tomar? Pues de LDA, que es la instrucción que estoy ejecutando, ¿cierto? Entonces, me la llevo acá. ¿Sí ven? Y de esa forma activo en T5, con esa instrucción activo E sub R. ¿Y qué más tenemos? Ahora tenemos L sub A. Listo para finalizar. Para finalizar ya esa instrucción. Entonces L sub A. Entonces, ¿dónde está L sub A? Mírenla acá. ¿Cierto? Entonces, L sub A. Ya sé que estoy en T5. Entonces, tendría que venirme acá a T5. Venirme hacia una compuerta AND y saber que la instrucción LDA la que voy a ejecutar, ¿cierto? Y llevarme esa señal, colocarle acá un inversor para que y listo, ¿sí? Quedó L sub A. Con este cableado ya tenemos las palabras de control para ejecutar esta instrucción. ¿Listo? Intentemos hacer ADD y paramos hasta ahí el video. Yo creo que con eso ya, digamos, queda todo claro, ¿vale? Espero que con eso pueda entender cómo es que se arma esta matriz con esta lógica para que ya ustedes la puedan ir armando. ¿Listo? Entonces, supongamos que vamos a la instrucción ADD. Entonces ya sabemos que T1, T2 y T3 ya está solucionado. Vamos a T4 de ADD. Entonces vengámonos para T4, ADD. Nos venimos para T4 y tenemos que habilitar E sub I. Háganlo acá, ¿listo? Entonces E sub I viene a hacer esta señal. Entonces acá tenemos una OR. Ahí nos sirvió. Entonces E sub I sabemos que la debemos activar en T4. ¿Sí? Entonces miren, entonces de T4 nos vamos a colgar. ¿Con qué instrucción? ADD. Entonces esta es la instrucción ADD. Entonces tomamos de acá, ¿sí ven? ADD. ¿Y qué hacemos? Lo llevamos aquí a una compuerta OR. ¿Sí ven? ¿Para qué? Para que ya me active E sub I. Ahora miremos cuál otra se me activa. Tengo L sub D. Entonces vamos a buscar nuevamente L sub D. ¿Dónde está L sub D? Mírenla acá. Entonces para activar L sub D con ADD, entonces tomamos otra AND, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? En T4, ya sabemos que es en T4 y ADD. Entonces agarramos ADD, pero acá tengo que llevarla hasta este lado, ¿sí ven? Entonces aquí me haría falta otra compuerta OR, ¿sí? Entonces aquí tendría que meter una compuerta OR y esta salida llevarla aquí a otra compuerta OR para ahí sí finalmente sacar esta señal, ¿sí ven? Entonces, tendría que utilizar más compuertas OR dependiendo de qué tanto vaya a necesitar yo estas señales del estado
de T y la instrucción. Entonces ahí quedaría para ADD en T4, ¿sí? Ahora vámonos para T5. Entonces en T5 tengo que habilitar E sub R. Entonces nos venimos nuevamente, buscamos E sub R y miren que tengo la misma situación. O sea, aquí voy a necesitar otra compuerta OR. Entonces E sub R en T5, ¿no? Entonces me vengo para T5. T5, mírenlo acá. Tomo esa compuerta. Busco la operación que es ADD. Y de ahí tomo ese valor. Y esa salida la llevo aquí. Bueno, pongámosle aquí otra compuerta porque creo que hay otra que lo necesita, ¿no? Y ahí la llevamos a una compuerta OR y llega a la salida. Listo. Ahora nos vamos para T5. Vamos a ver, perdón, para el siguiente valor de T5, que sería L sub B. Miremos que sí tome el T5 y de pronto no me haya yo equivocado. Entonces T5 y LB. Entonces acá está ADD. Sí, está bien, T5. Listo, entonces T5 y ADD. Entonces ahora nos quedaría L sub B en T5, ¿no? Entonces nos venimos acá y miren el sub B donde está. Entonces simplemente pongámosle acá una OR por si las moscas. Nuestras dos AND. Entonces sabemos que el sub B lo voy a utilizar en T5, ¿cierto? Con ADD. Entonces buscamos T5. Acá está T5. Tomo acá el dato T5 y ADD. Vengo acá, tomo ADD, lo llevo aquí a mi compuerta OR y listo. ¿Vale? Y finalmente nos quedaría T6. Entonces en T6 tengo que activar E sub SR, que sería sacar el dato de la ALU. Entonces E sub SR, mírenlo acá. Entonces pondríamos acá nuestro inversor. Sabemos que este dato lo tenemos que sacar en la suma y en la resta, ¿no? Entonces pongámosle aquí otra OR. Y acá colocaríamos nuestras AND. Entonces yo sé que dejemos una para la suma y otra para la resta. Entonces sabemos que es en el ADD, ¿en qué? En T6. Entonces nos venimos acá a T6, jalo el dato en T6 y jalo el dato de la operación suma. ¿Listo? Y me voy hacia acá, hacia la OR. Y aquí habilitaría esa señal. ¿Listo? Nos quedaría únicamente L sub A nuevamente. Entonces nos venimos a buscar L sub A. ¿Dónde está L sub A? Miremoslo acá. Entonces, ese L sub A tendríamos que tener aquí otra compuerta AND. Bueno, pongámosla aquí, ahí apretada. Entonces, otra compuerta AND para L sub A, ¿cierto? ¿En dónde? En T6. Entonces, T6 está acá. Voy a tomar el dato de T6. ¿Y qué operación es? La operación suma. Entonces, de ADD me jalo ese dato. Listo. Y ahí ya tengo una nueva instrucción cableada. ¿Listo? Entonces, podemos seguir haciendo este mismo ejercicio para finalizar con las otras instrucciones. Miremos que el sub O, por ejemplo, acá solamente se va a utilizar en esta instrucción, out, ¿cierto? Y es en T4. Entonces, pues, esta L sub O es muy sencilla, porque no se va a utilizar en ningún otro lado. Entonces, simplemente tomo acá el inversor y agarro T4, ¿cierto? Agarro T4 y agarro out. Entonces, miren qué sencilla. Esta nos salió muy sencilla. ¿Ya? Entonces, la única manera de que esta señal se habilite es que esté en T4 y que tenga la instrucción out. ¿Sí ven? En el resto siempre va a permanecer en 1. Y esta es la forma en que se arma toda la matriz, ¿vale? Entonces ya en resumen, para finalizar el video, acá les dejo entonces ya eso que acabamos de hacer ahí de una forma como muy manual. Lo importante era que ustedes entendieran el método que se utilizó
para hacerlo, ¿sí? Se puede hacer de otras formas. Esta no es la única manera. Eso también, como les digo, pueden ustedes buscar formas de pronto de ahorrar más con puertas. Sin embargo, yo quise hacerlo de la forma que lo hice para poderles enseñar con ese nivel de detalle que lo acabé de hacer, ¿sí? Para que ustedes lo pudiesen entender. Puede ser que les haya parecido de pronto un poquito aburrido, pero no importa. O sea, lo importante es que ustedes hayan entendido 100% cómo es que se hace esa matriz, ¿sí? ¿Para qué? Para que ustedes comprendan y la puedan armar. No simplemente cojan el planito y lo pongan y ya, sino que tengan conocimiento de la base del porqué de cada cosita, ¿sí? Por qué cada cosa se coloca como se coloca. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ya para finalizar el video, esta sería la matriz que tenemos que armar. Lo que yo hice fue colocarle al final del inversor un diodo LED a cada una de esas señales para que cuando nosotros energicemos el procesador, ya nosotros miremos cuáles son los datos que nos está mostrando el estado de esa señal de control, ¿sí? Para saber si ese módulo correspondiente está activado o no. ¿Listo? Entonces una resistencia de 1K, ya saben, simplemente como para ver que está energizado, y un diodo LED. Y todas son las señales, van para su respectivo módulo, ¿no? Entonces de esta forma es que ya queda finalizado el procesador, ¿sí? O sea, ya con este montaje, ustedes lo arman, llevan cada una de estas señales a su respectivo módulo y en ese momento cuando finalicen, ya tendríamos toda la máquina funcionando y lo que tendríamos que hacer es alistarnos para en el siguiente video comenzar con lo que es la programación. ¿Listo? Y vamos a hacer un paso a paso también de las señales para que se den cuenta. Entonces, bueno, por este video ya no los molesto más, que fue bastante extenso, pero como les digo, muy importante. Entonces, compartan, no se les olvide suscribirse, darle like. Bueno, ya ustedes saben toda esa vaina para que esta vaina lo conozca todo el mundo. Y lo que les digo, compartan el conocimiento. Chao, gente.